Qué bien, hasta se escucha y todo. Se está grabando y luego lo colgaremos en la red de la universidad y lo compartiremos, ¿vale? Tanto esta como las siguientes charlas. Daros las gracias por venir. Como sabéis, estas conferencias están enmarcadas dentro del 15 aniversario de la Asociación Mascarad. Agradecer a la Universidad de Alicante, al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, al Grupo de Montaña de la Universidad, que ha colaborado para que podamos usar este espacio, y a la Federación Valenciana de Deporte de Montaña y Escalada. Y hoy tenemos el gusto de estar aquí con Miguel, que ya nos ha hecho una intro de lo que vamos a ver. Miguel es técnico deportivo de barrancos, de media montaña, tiene el certificado de profesionalidad de Pister Socorrista, es especialista en nivología y aludes, técnico auxiliar en emergencias sanitarias, técnico deportivo en actividad física y animación deportiva, tiene magisterio en educación física y a nivel profesional lleva ya muchos años, pero lleva 7 años ya, creó la empresa Pirineos Blancos y también trabaja para una multinacional de seguridad laboral en altura. Y a nivel altruista, que a veces como profesional una persona dice mucho, pero cuando de forma altruista pues también dedica tanto tiempo, es representante de la EGM en el Comité de Seguridad de la FEDME, vocal de técnicos en la Junta Directiva de la FEDME, representante de la FEDME en la UIA y presidente y creador de la Asociación Española de Prevención y Seguridad en Montaña. Esta asociación creó 2 congresos en el 2016 y 2017 en Panticosa, que allí fue donde yo tuve la suerte de conocer a Miguel, y fue un congreso sobre seguridad en montaña invernal y el segundo fue sobre seguridad en montaña. Y aparte también tiene un estudio que hizo en el 2020 sobre el uso de casco en zonas de escalada. Y aparte que lo conocía y que tuve ahí la suerte de conocer en el congreso, pues he coincidido con él en muchas formaciones, en muchas ponencias y por eso pues como persona y como profesional pues me parece una persona ideal para hablarnos de barrancos bonitos que nos gusta a todos y aparte cómo gestionarlos para que sea una actividad relativamente segura. Gracias, Miguel. Pues como se va a grabar, le doy aquí al botón. Buenas tardes a todos y todas, soy Miguel y nada, os voy a dar una pequeña charla. Cuando hablé con Dani me propuso, bueno, voy a dar una charla enmascarada sobre algo de barranquismo y tal, pues, no sé, los barrancos más bonitos del Pirineo. Digo, venga, va, vamos a hablar de los 20 barrancos más bonitos, las listas estas que nos gustan hacer, ¿no? De los 20 barrancos más bonitos del Pirineo. Y dije, bueno, pues vamos a dar los 20 barrancos más bonitos del Pirineo y cómo poder planificarlos, ¿no? Lo que os comentaba ahora así en petit comité, ¿no? Las herramientas que yo tengo a mi disposición o que tenemos a día de hoy para poder planificar un barranco con ciertas garantías de éxito. Sobre todo me voy a enfocar, veréis que voy a hablar de algunos temas de planificación que creo que son importantes. Voy a dejar otros aparte, me diréis, joder, ¿y este no ha hablado de planificación de esto, que es súper importante? Me voy a centrar sobre todo en el tema de caudales, ¿no? Que es lo que nos interesa cuando vamos a un barranco de características acuáticas, ¿no? Pues eso es un poco la idea que vamos a tener hoy. Os invito no solo a que pues, me escuchéis y me veáis la presentación que os he preparado, sino que también participéis y que hablemos y compartamos, que seguramente pues molará muchísimo más y me preguntéis y bueno. Y ahí vamos a darle, ¿no? O sea que... Bueno, voy a ver si cómo funciona esto, que me pones la presentación, es que... Cierra esta Y arranco la mía, ¿no? A ver, espérate un momento. Perfecto. A ver, ¿dónde estamos? Perdonar, aquí. Ahí está. Bueno, pues ya que os ha dicho Dani, yo tengo mi propia empresa de guía de barrancos en el Pirineo aragonés, la zona de Sabiñánigo es donde estoy. Y bueno, hoy os voy a presentar cómo planificar los 20 barrancos más bonitos del Pirineo aragonés. Buah, es una barbaridad pretender seleccionar 20 barrancos. O sea, al final cuando estás, todos los barrancos tienen algo bonito, algo chulo, un paisaje, un recuerdo, una emoción, pues al final son un montón de cosas que nos hacen que un barranco pues tenga esas cosas a nivel emocional que nos
guste más o nos guste menos. Entonces, bueno, yo creo que los barrancos los voy a dejar para el final, que ya veréis que no van a ser 20, que van a ser muchos más. Entonces os voy a preparar para, seguro que conocéis muchos, pero bueno, a lo mejor alguna idea o alguna sorpresilla os encontráis por ahí. Y voy a hablar de eso, de cómo planificar los barrancos acuáticos en el Pirineo aragonés. La información que a la hora de planificar este tipo de barrancos, la información que más dudas siempre nos genera es el tema del caudal. Nos genera muchas incertidumbres a la hora de afrontar un barranco acuático. Pues llevará mucha agua, llevará poca. He visto un foro en internet que lo han hecho, no lo han hecho, va muy fuerte, va pasado, va alegre, va... Bueno, entonces vamos a intentar que nosotros ser capaces de identificar qué es lo que está pasando en ese barranco para el día que vayamos a hacer la actividad, saber si lo vamos a poder hacer o no, o elegir otro para hacer en otro momento. A ver, creo que no solamente es importante identificar las cuestiones con respecto al caudal, sino también hay otras cosas a la hora de planificar que tienen que ver muchísimo con respecto al caudal de un barranco, ¿vale? La parte acuática de un barranco, que creo que afectan muchísimo a que ese barranco sea lo podamos afrontar con garantías de poder hacerlo. Bueno, a la hora de planificar, somos un equipo. Yo creo que esto es algo que hay que transmitir a clubs, a deportistas, a guías, a todo. Somos un equipo, ¿vale? Somos un grupo de gentes que tenemos un objetivo común en el que todos hacemos, todos debemos saber lo que vamos a hacer, todos vamos a hacer esa actividad, todos vamos a colaborar, todos nos ayudamos y todos conseguimos el objetivo, ¿vale? Juntos, cada uno de nosotros vamos a lograr muchas más cosas que con esas individualidades que a veces aparecen, ¿vale? Entonces, un equipo, ¿cómo debemos intentar que sean esos equipos a la hora de planificar cuando nos vamos con un grupete de amigos y tal? Debemos ser equipos homogéneos, es decir, que todos los componentes del equipo tengan competencias, habilidades, y lo digo bien alto, estado psicológico que se adapten y nos vayan a exigir las dificultades del barranco que nos vayamos a enfrentar. Todos, os habrá pasado, hemos ido a hacer barrancos con amigos que son los tíos o las tías más majas del mundo, súper simpáticos, súper agradables, y cuando nos metemos en un nivel de estrés un poquito más elevado, ¡pum! Malas contestaciones, mala gana, nervios, gritos. Esto es una actividad lúdica, vamos a pasárnoslo bien. Entonces, a veces es importante ajustar el nivel del barranco que vayamos a hacer al grupo que tenemos. Y hay que saber, pues por un lado, renunciar a la gente que a lo mejor tiene un poquito más de nivel, y la gente que tiene menos nivel, pues ser capaz de, pues ese pequeño escaloncito de más que nos puede exigir, que esté dentro de nuestras habilidades, pues afrontarlo con alegría, con ganas y con motivación, ¿vale? Y si no me encuentro bien para afrontarlo con esa alegría, motivación, ganas y tal, bueno, pues lo dejo para otro día. Estamos en un mundo de la montaña que todavía seguimos con la herencia de lo épico, de las grandes gestas. A día de hoy la montaña para el 99% de nosotros es una actividad lúdica para disfrutar, para hacer actividad deportiva, actividad saludable en un entorno tan bestial y que nos ofrece tantas sensaciones y tantas vivencias muy, muy profundas, que es la montaña. Entonces yo en eso insisto bastante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar con nuestro equipo? Bueno, primero la condición física de cada uno de los participantes del grupo. Pensar que los barrancos acuáticos, y sobre todo cuando empiezan a tener un poquito más de agua, tienen una exigencia mayor de resistencia, de fuerza, entonces tenemos que estar preparados para afrontarlos. En barranquismo, pues hay que empezar a introducir dentro de nuestra actividad cotidiana para preparar barrancos al fin de semana, preparación física. Pues lo mismo que vamos al gimnasio para preparar, o hacemos carrera continua para coger resistencia para subir montañas de 3.000 metros, pues, o escalar una vía de grado y voy al rocódromo, bueno, pues entrenar para barrancos creo que es también importante.
para poder afrontar estos barrancos con un poquito más de garantías. El nivel técnico de cada uno de los componentes. Es decir, no podemos pretender que alguien haga una maniobra técnica si no la ha practicado, si no la sabe, si no tiene habilidad con ella, y encima no en una situación normal, sino encima en una situación cuando hay agua, los niveles de estrés a veces suben un poquito más, entonces, ostras, hay que pedirle que esa persona funcione bien. Y luego vuelvo a insistir, el estado psicológico de cada una de las personas que van a... Hay gente que pues puede tener problemas o estar más bajo anímicamente. Bueno, pues a lo mejor no es ese momento el más adecuado para que nuestro grupo afronte ese descenso, sino que hay que aplazarlo a que, joder, estemos todos bien, a gusto y con motivación y ganas. Creo que es importante. Creo que es muy importante también a la hora de planificar con todos los componentes del equipo, que hay que tener suficiente información suficiente para valorar dónde nos vamos a meter. Y esa información la debemos tener todos. No vale que alguien la tenga, otros no. No, el líder es el que se encarga de todo. No. Aquí participamos todos. Y os invito a que cuando planifiquéis barrancos, invitéis a todos los participantes a esa planificación, y que uno se encargue de mirar lo que ha llovido, el otro que se encargue de ver la webcam de no sé qué, el otro que se encargue de buscar una buena reseña, un buen croquis, el otro que se encargue de la aproximación, este tipo de cosas. Información, bueno, reseñas, las dificultades que pueda tener el barranco, la acotación del barranco. Es algo que tenemos ahí y es de la información más sencilla que tenemos y posiblemente es la más fácil de acceder, pero entendemos lo que es la acotación de barrancos. Hoy os voy a hablar un poco de la acotación de barrancos. La duración del barranco, ¿vale? El material necesario, importante, no solamente el material de progresión, sino el material de autorrescate, material para abandonar, si hace falta, bueno, lo que sea necesario. Comida y agua, si el barranco lo exige. Un plan de emergencia. Os invito a, creo que con Mascarad sí que hacéis bastantes cosas relacionadas con temas de rescate y planes de emergencia y seguridad. Bueno, ¿y qué hacemos si nos pasa algo? Te encargas tú de llamar, yo me quedo aquí, el otro hace... Bueno, pues si todo eso lo tenemos planificado previamente, luego ya os digo que cuando pasa el accidente todo es un caos, y todo es un follón, y todo es un tinglado de tres pares de narices, gente más nerviosa, gente menos nerviosa, pero si hemos planificado cosas, posiblemente todo vaya mucho mejor, y mejoremos en nuestra toma de decisiones, mejoremos en las decisiones que tomemos, y eso va a repercutir sobre todo en la persona que ha sufrido el accidente, ¿no? Que vamos a conseguir pues que esté mejor y que pues solucionar los problemas que pueda tener de manera más eficaz. Información sobre el caudal del barranco, básica y fundamental. Meteorología, el día de la actividad. Tenemos un montón de herramientas sobre meteorología, hoy os voy a presentar unas cuantas. Y pluviometría anterior. La pluviometría anterior pues influye bastante, entonces es información que tenemos que tener. Seguro que esto lo habéis oído en un montón de sitios, pero bueno, vamos a meternos un poquito hacia adentro. Eso, y luego conocernos entre todos. Debemos tener información de qué sabe hacer quién, qué sabe hacer cuál. Pues tú sabes hacer maniobras de autorrescate. No, joder, pues a lo mejor tenemos que hacer un cursillo de autorrescate. O sabes hacer maniobras de rescate con aguas vivas. No, joder, pues nos vamos a meter en un barranco con aguas vivas. Ojo, no puede recaer toda la responsabilidad y todas las habilidades en una sola persona del grupo. Puede haber alguien que sepa más, pero los demás tienen que tener unas habilidades mínimas. Y de temas de autorrescate y este tipo de cosas tienen que tener. ¿Por qué? Porque como resulte que la mala suerte, como no decidimos nunca a quién es el que le va a pasar el accidente, como resulte que el marrón se lo coma el líder, es decir, que al accidente le pase al líder, ¿y ahora quién hace el rescate del líder? ¿Yo? Uy, si yo es que no sé nada de autorrescate. Ah, amigo mío, ese grupo cojea y mucho. Entonces, bueno, es interesante, por eso digo que hay que intentar, y muchas veces la cuestión está en bajar el nivel de la actividad que vamos a hacer, ¿vale? Y luego, como todo, no os digo que hagáis siempre actividades muy por debajo, sino que lo que tenemos que hacer es, para hacer actividades a más nivel, ir en una progresión lógica. No podemos pretender meternos en barrancos, llevar un año haciendo barrancos, que habéis hecho, ¿qué? 15, 20 barrancos en un año. Me he motivado, he empezado a hacer barrancos, 15 barrancos, y ves a la gente metiéndose
Eriste tramo 4 en plena primavera, en deshielo. Y dices, no sí, está muy fuerte, pero no sabe de aguas vivas, no tiene conocimientos, no tiene material. Dices, bueno, pues nada, la gente sale, claro que sale. Tenemos una actividad en barrancos y en montaña que es muy guay porque nunca pasa nada. Porque fijaros la cantidad de gente que hace barrancos y la poquísima accidentabilidad que hay. Es bajísima. Son porcentajes residuales. Están, o sea, por debajo del 0,004%, una cosa así. ¿Cuántos gente ha ido a hacer barrancos este verano al Pirineo? ¿Cuántos accidentados en barrancos ha habido? Coges, comparas y dices, madre mía, es que es muy poco. Pero pasa. Y como pasa, pues tenemos que tener herramientas para solucionarlo. Bueno, lo primero que vamos a intentar conseguir, creo que es información fiable sobre el barranco, ¿vale? Es necesario conocer y llevar un croquis del barranco para saber su dificultad y qué nos vamos a encontrar en ese barranco. Desde los rápeles que vamos a hacer, desde la altura de los rápeles, si hay movimientos de agua, bueno, pues todo este tipo de cosas. Para mí la mejor información está en los libros. ¿Vale? Ya sé que todos tenemos ahora el móvil y buscar información en internet es súper rápido y hay páginas que están muy bien y que no hay que desdeñar, pues como es Infobarrancos, como bueno, alguna otra que hay más por ahí, pero sigo pensando que las cosas que están en los libros se hacen con un poquito más de cariño y tienen un poquito más de estudio. No quita que haya reseñas en libros que estén mal hechas o no estén bien. Por eso debemos ser críticos y por eso debemos siempre, a la hora de planificar un barranco, darle media vuelta más a... Tienes que llevar una cuerda de 30. Bueno, pues una cuerda de 30 o a lo mejor me tengo que llevar una de 40, porque a lo mejor me pide... No sé qué. Ahora os pondré un ejemplo de que viene en todas las reseñas. Bueno, conocéis, no sé si conocéis, Eriste tramo 4, el rappel de la ola. Pues el rappel de la ola, con movimientos fuertes de agua, la reseña marca, me parece que es un rappel de 22 o por ahí, 23, no me acuerdo. Como ibas con una cuerda de 40 o 45 o 50, no vas a tener problemas de atasco de cuerda. Porque es un movimiento muy fuerte, hay una contra muy fuerte que te mete y recuperar desde ahí nadando con una contra empujándote y metiéndote a un drosaje, ya os digo yo que ahí la cuerda no se recupera bien. Ahí, por ejemplo, la recuperación es con una cuerda de 40 metros empalmada a recuperar desde fuera de la poza, por ejemplo. Entonces, esa información no aparece en ningún libro de reseñas ni aparece en ningún lado. Luego, hace poco, este verano, veíamos, antes de empezar, que estábamos hablando del tema de los foros de Facebook, había una entrada de unos que decían, se nos ha quedado la cuerda en el rappel de Eriste tramo 4 en el de la ola, porque no podíamos recuperar, porque estábamos allí. Bueno, iban con la cuerda clavada para ese rappel, no podían recuperar. Hay que pensar que las recuperaciones hay que hacerlas desde sitios donde podemos tirar de la cuerda. Claro, luego tenemos dificultades, mucha gente la comparte, allí nadie habla de esas cosas. Hablan de que hemos abandonado una cuerda y el próximo que venga a ver si me la puede buscar. Qué guay, han pasado unos guardias y me la han devuelto. Pero nadie empezamos a poner en los croquis rappel de la ola en Eriste, no lo ponemos. Entonces es información que nos falta y debemos intentar buscarla. Y nosotros tenemos que valorarla. Es decir, joder, si yo veo una poza, me pone rappel de 20 y veo una poza con un movimiento fuerte abajo de agua que me lo indica el croquis y la reseña, ostras, pues a lo mejor tengo que pensar que desde ahí abajo no voy a poder hacer la recuperación. Pues a lo mejor me tengo que empezar a plantear llevarme cuerdas más largas de lo que realmente me está pidiendo la reseña o el croquis, ¿no? Sobre todo con eso, con barrancos con un poquito más de agua o incluso por rozamientos, ¿no? Cuando tenemos rápeles muy arrampados, me puede dar problemas el tirar justo desde abajo. ¡Ay! Resulta que me tengo que separar 20 metros para poder tirar que no me roce tanto la cuerda. ¡Ostras! Joder, no me llega la cuerda. Espera, ¿tienes una para empalmar? No sé qué. Ah, no, joder, pongo las cuerdas justas. Vaya, hombre, tenemos un problema en la recuperación. Ya hay que gestionarlo de otra manera. Bueno, interesante compartir la información. Preguntar a guías locales. Los guías, pues, hay algunos que son unos capullos integrales, pero hay gente que es súper simpática y súper maja, y si le pides información y los guías locales
posiblemente somos la gente de la zona que más información tenemos, porque al final estamos en el territorio, nos estamos moviendo y estamos haciendo y sabemos bastante bien. Entonces, yo os invito a que no os cortéis cuando vayáis al Pirineo y sobre todo, joder, vosotros que viajáis de tan lejos, llamar a una empresa de guías, buscaros gente de confianza y seguro que os van a tener, en la mayor parte de ellos os van a atender. Oye, busco información sobre esto, ¿me podías decir algo? ¿Vale? Hay muchas empresas de guía, en el concreto en Aragón, porque es de lo que estoy hablando yo, que son punto informativo de Montaña Segura. Montaña Segura es un programa que tiene el Gobierno de Aragón con la Federación Aragonesa de Montaña y con el Grupo Aramón y, no sé, se me olvida alguien más del grupo, que somos voluntarios que damos información a los deportistas. Y puede ser de, yo qué sé, pues seguro que habéis oído alguna, cómo subir a la Neto, y hacen una jornada de subir a la Neto la gente de Benasque. Bueno, pues con Barrancos también hay puntos RIP, que somos los puntos informativos, que nos preguntáis y llamáis a las empresas y damos información sobre Barrancos. Entonces no os cortéis porque es información de primera mano y bastante fiable. Un guía no va a decirte algo que no se ajuste a la realidad. Primero porque hay problemas legales de por medio y segundo porque bueno, al final estás en ese proyecto de manera voluntaria porque te apetece compartir esa información. La información extraída en Internet suele ser bastante sesgada y muy condicionada, sobre todo en Facebook, ya sabéis, blogs y este tipo de cosas. Hay información que es buena, pero se mezcla mucho con información, mentiras, egos, fotos desfasadas de fecha. Bueno, no os podéis ni imaginar lo que os comentaba antes, ¿no? Yo lo veo allí, ¿no? No, esto se han bajado esos Rosal con no sé cuánto, y luego estás abajo ahí en Broto y ves que se están bajando por la Ferrata, ¿no? Y se han saltado el rappel complicado, ¿no? Donde te pega todo el churrazo de agua. Bueno, pues no, cada uno cuenta lo que quiere, pero bueno, yo creo que hay que cogerlo. No es que sea mala información, pero nosotros tenemos que saber filtrar esa información. Es decir, quitarle la parte subjetiva y quedarme con lo objetivo. Muchas veces el objetivo es la foto, pero claro, a mí esa foto, ¿qué referencia me está dando? Yo tengo que ser crítico con esa foto y saber contrastarla. ¿Eso qué es? ¿Caudal alto, caudal bajo, caudal medio? Porque a veces vemos fotos como muy espectaculares de agua, pero no son caudales especialmente altos. O es una foto en un sitio donde no es problemático en el barranco. Entonces, pues la ves y, joder, pues qué caudal. Y luego vas al barranco y no está en condiciones para hacerlo, en condiciones normales para un grupo pues que esté un poco acostumbrado a moverse con agua. Entonces, bueno, hay que contrastar y ver luego esa foto qué significa. Poner un filtro e intentar criticarlo. O sea, someterlo a un espíritu crítico, esa información. Información que es interesante para sacar en barrancos ahora de croquis, reseñas, este tipo de cosas. Bueno, ya sabéis, DocuWiki, Infobarrancos son las dos así que hay más información, que heredan todo lo de barranquismo.net, que se vino para abajo. A mí me gusta mucho una francesa que es de Saint Cañón, que creo que los franceses tratan, ya veréis que hay alguna otra cosa sobre croquis, que tratan de una manera bastante más objetiva que nosotros, y viene muchísima información, incluso hay información sobre caudales, ¿vale? Bueno, reseñas, ahí tenéis una. Esta es la que a mí me gusta, más de los que más me gusta. Es Enrique Salamero, estas las habéis visto en los libros de Guara, seguro. Pues Enrique hace unas reseñas que a mí me gustan un montón. Esta es la reseña del Gorgol. Y la verdad es que a nivel estético son muy bonitas y bueno, están bien. Pero el problema de estas reseñas muchas veces es ¿qué me está diciendo la reseña? La interpretación y lectura del croquis. Ya sabéis, nos podemos encontrar perfiles del barranco y las dificultades que podemos encontrar. ¿Problema de esto? Salto de 7, salto de 5, tobogán de 12. No hay toboganes de 12. Hay sitios donde, si las condiciones son adecuadas, puedo hacer un tobogán de 12. Problema, llego allí, pone salto de 10, ¡pum!, salto. No hago lo que sabemos todos los barranquistas. Hay que sondear a una poza que no ves el fondo, hay que sondearlo, valorar, decir dónde hay que saltar, no sé qué. Bueno, pues lo que hablábamos antes cuando llegábamos, ¿no? La principal causa de accidentabilidad en barrancos
es saltos y progresión horizontal. Y viene por no sondear. ¿Qué barranquista no sabe que hay que sondear una poza antes de saltar? Pero saltamos. Y hay una información que me lo está reforzando, que es la reseña. Es que pone salto de 10. Hostias, pero... Y va y saltamos, y luego nos hacemos daño. Eso es... Hay que tener un poco cuidado. Mirad, esto es la reseña del Bitet, en Descens du Cañón viene así, referenciada, y los franceses, por ejemplo, ya no hablan de saltos, hablan de resaltes. Resalte de 8, resalte de 10, resalte de 7, lo que sea. Y ahora tú ya vamos a valorar qué tengo que hacer en ese resalte. Tengo que saltar, tengo que hacer un tobogán, tengo que destrepar, tengo que rapelar, ¿vale? Ya no viene condicionado a... porque esa información previa me puede estar condicionando. Entonces, está bastante bien. Igual, incluso en el tema de la longitud de cuerda, ¿veis ahí un nudo a la izquierda, arriba? Bueno, me habla de barrancos con suelta de agua, si hay represas, orientaciones, nivel de descenso, o sea, desniveles, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y veis que hay como unas aguas con una altura, ¿vale? Y me dice, altura del resalte, 32. Ya no me habla de que te lleves una cuerda de 32. Y me dice, en donde hay el nudito, 35. Me dice que la longitud de cuerda simple que tengo que llevar, no la de recuperación, es 35 metros. Y ya está teniendo en cuenta que, por ejemplo, para ese barranco me hace falta una cuerda de 70 metros. O dos de 35. Más la tercera, otros 35 más. ¿Vale? Entonces, ahí es donde es información, es a lo que vamos con toda esta historia que os vengo a contar hoy. La información tiene que ser objetiva. Yo, la información subjetiva, cada vez hago así más, me pongo un filtro y no veo nada. Veo una foto muy bonita, veo un salto, veo una reseña que dice salto 18, vale, pues bueno, no, veo un resalte de 18. Y soy yo el que va a decidir cómo gestionar ese salto. Yo o mi grupo, vamos, en general. Entonces, creo que esto a la hora de planificar debéis empezar a pensar así. ¡Ay, que hay un salto de 8! Porque ayer vi un vídeo en el Facebook que había uno que saltaba. Bueno, y la modificación de los barrancos es brutal. Muchas veces no se modifican nada, pero hay otras veces que cambian, pero de un día para otro, pero una animalada, no os podéis ni imaginar. Ahora os contaré más cosas de esas. Bueno, es importante el tema este de las ESO. Luego, creo que también es importante, que es una información que nunca valoramos, que es conocer la duración de un barranco. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en hacer un barranco? Esta información la vemos en la reseña. 1 hora de aproximación, 3 horas de descenso y 20 minutos de retorno. Bueno, cuidado, porque eso puede ser que en la reseña donde la estamos sacando está muy condicionada. Y pueden ser, depende de quién la haya hecho, que la haya hecho a toda velocidad, o que el grupo que fueran 2 personas y nosotros somos un grupo de 7. Cuidado, entonces tenéis que valorarlo. Y bueno, lo mismo que calculamos en montaña, cómo hacer, cuánto tiempo voy a tardar en hacer, y tengo unos márgenes, sabemos que siempre va a ser más, pues ya sabéis, cada 4 kilómetros, o sea, 4 kilómetros a la hora, unos 60 minutos por cada 300 metros de nivel positivo y 10 más por cada 300 metros de nivel negativo. Se calcula un 10% más de tiempo total en paradas que vayamos a hacer, para comer, para hacer fotos, para lo que sea, y otro 10% si el terreno es terreno abrupto o nevado. Eso es en la aproximación y en el retorno. Para calcular el tiempo dentro de un barranco, tenemos que calcular que más o menos caminamos a una velocidad de 1,5 o menos a la hora. En el montaje de cada rappel tendemos a tardar, ya veis que son tiempos conservadores, pero que quede por arriba, luego ya. Tardamos unos 10 minutos y unos 5 minutos de cada una de las personas que vaya a rapelar. Con eso podríamos calcular en un barranco más o menos la duración del barranco. Esto, si os interesa, se puede hacer una hoja de Excel y es ¿cuántos rapeles tiene? ¿Cuántos pasamanos? Tanto, lo metes, longitud del barranco, pom, pom, y te saca el tiempo más o menos y con un margen de seguridad. Luego seguramente tardarás menos. Pero a la hora de la planificación, ser generosos. Más vale terminar 1 hora antes que 3 después. Entonces, en eso ser conservadores. Luego para ir rápido y para avanzar y para tirar, ya hay tiempo. Pero en la planificación, en esa fase previa, vamos a ser bastante conservadores.
Bueno, lo que hablaba antes, os insisto, la información que tenemos que tener es fiable, objetiva y contrastable. Tenemos que poder contrastar esa información, es decir, que no sea que eso es, lo he visto y ya está, no, tengo que comprobar. Ya sabéis que uno de los problemas grandes que tenemos en los barrancos es el tema de caudal y el agua es el gran peligro en los barrancos. No son los rápeles, no son... ¿Cuántos accidentes hay en rápeles? Uno, ninguno. Muy pocos, son realmente despreciables. Y es en lo que más atención les prestamos, ¿no? Estamos siempre como, no, el rappel desembragable, el no sé qué, el guiado, el no sé cuántos. Bueno, pues los rápeles no hay problemas. Los problemas gordos en barrancos y mucha accidentabilidad viene por ahí, sobre todo accidentabilidad grave, ¿vale? Viene por el tema del agua. Sabéis que un barranco de un día para otro cambia o de un momento para otro cambia que te mueres. Mira, eso es un barranco, es el barranco de Oslucas, la salida de Oslucas, está ahí al lado de mi casa, entonces es el barranco de mis juegos. Y bueno, veis lo que puede cambiar de un momento a otro. Una alerta amarilla y en vez de caer los 60 litros que daba AEMET, pues cayeron 180. Y fijaros cómo creció la barbaridad del caudal, ¿no? Desde la poza que estaba prácticamente vacía a tal. Igual lo mismo el Gorgol, con cambios de agua. Estas fotos, sobre todo bueno, las que tienen la marca de tiempo debajo, esas fotos son de un proyecto que hemos hecho, que hemos a través del POFECTA, el espacio Portalet, de control de caudales en el Pirineo. Ahora os contaré cosillas de ese proyecto. Y hemos estado viendo durante 4 años, 5 años, hemos estado viendo qué es lo que pasaba con los barrancos, con los caudales. Entonces, está bien porque era información. Bueno, es importante conocer el barranco que nos vamos a meter. Sabéis que los barrancos tienen una acotación, que esa acotación está basada en 3 parámetros. Uno, la verticalidad, otro, el carácter acuático y otro, el nivel de compromiso y envergadura del barranco. Es importante conocer eso, porque muchas veces la gente dice, va, Eriste va, o yo qué sé, no sé, Barranco Agua, Ordiso, va bajo. Bueno, pero Ordiso ir bajo, a lo mejor va en el SAI A5 y Ordiso tiene movimientos de agua. Entonces, yo tengo que saber que un barranco A6 tiene movimientos de agua. Entonces, eso es algo que tengo que tener claro. No porque vaya abajo no significa que tenga movimientos. Y es lo que os hablo de la objetividad de la información. Es decir, que ese barranco vaya abajo no significa que no tenga movimientos de agua. Los va a tener amplificados o no amplificados. Bueno, porque luego ese barranco puede tener un poquito más o un poquito menos. Es un poco el problema de la acotación. Siempre, cuando hablamos de este tema, yo siempre veo lo mismo, ¿no? Que le damos una valoración estática a algo que es cambiante, ¿no? Porque ahora, joder, pues yo tengo un barranco A3. Coño, pues Oslucas ahí con A5, o sea, era un A5. Tú te metías en la cascada de 30 y en la cascada de 30 empujaba como el demonio. Y normalmente te pega a la altura de los pies y ese día te estaba pegando 140 litros por segundo, te estaban pegando en el pecho. Ostras, gestionar un rappel a 140 litros fuerte es complicado, ¿eh? No hay... Entonces, claro, y el barranco sigue siendo A3 o A2. Bueno, es A3, creo, me parece. Cuidado, porque ahí está amplificado a 5 y cuando yo miro en la información, entonces tenemos que saber identificar eso. Bueno, la lista de la acotación la tenéis ahí en la página web. Eso, yo luego la presentación os la pasaré porque vienen algunos enlaces web por si os interesan o lo que sea. Bueno, lo que hemos hablado. La acotación está calibrada para un grupo reducido de 5 personas en situación de descubrimiento, es decir, la primera vez que van al barranco, que no es lo mismo que cuando ya lo conoces, que vas un poco más vivo, que eso implica más tiempo, oye, ¿dónde está la...? Sí, aquí la reseña pone a la derecha 2 pitones, 2 chapas, 2 paraboles, venga, vale, busca, joder, no lo veo, tal. Bueno, pues eso, que le echamos un poco más de tiempo. Y nivel de práctica adecuado al nivel técnico del descenso. Es decir, que si yo tengo conocimientos, me voy a meter en un barranco con aguas vivas, yo tengo que saber manejarme en aguas vivas. Tengo que conocer el riesgo de las aguas vivas y saber gestionarlas. Eso es importante, porque muchas veces es lo que nos falla. Bueno,
Aquí veis la tabla de dificultades, por ejemplo, un barranco que ya cuando empiezan a ser con problemas de agua, ya empezamos a estar hablando de barrancos de categoría A4, que es, por ejemplo, tenemos prevalencias prolongadas con importante pérdida de calor corporal y tenemos ya corriente media. Corriente media, empezamos a tener que nadar con energía, a nadar con fuerza. Es decir, ya no me puedo dejar llevar por el agua que me empuje un poco, aquí ya la cosa se pone complicada. Y sobre todo, esto, verticales con caudal débil a medio que pueden empezar a plantear problemas de desequilibrio o bloqueos. Entonces, cuando tengo un barranco de carácter 4, o sea, con categoría tanto vertical 4 como acuático 4, pues sé que el agua empieza a ser una de las variables que tengo que tener en cuenta. Si me voy un poquito más abajo y me voy a barrancos de categoría 5, en cuanto respecto a la acotación acuática, bueno, aquí ya tengo progresión en corrientes bastante fuertes que pueden influir en las trayectorias de operaciones de natación, paradas, contras, es decir, aquí ya me tengo que manejar. Mi condición física tiene que ser más fuerte. Me exige nadar y me exige nadar contra una corriente y bueno, y aguas más frías y bueno, y ya veis, permanencias prolongadas con importante pérdida de calor corporal. Eso es un gasto calórico elevado, entonces mi condición física tiene que ser... veis que además define como dificultades obligatorias unidas a fenómenos puntuales de aguas vivas, drosajes, lavadoras, rebufos, que pueden provocar bloqueo puntual a un deportista. Bueno, pues ya veis que la cosa se pone seria en un barranco de categoría acuático 5 y en la 6 ya no os digo, progresiones con corrientes fuertes que dificultan las operaciones de natación, movimientos de agua acusados, drosajes, lavadores que pueden provocar bloqueos bastante prolongados. O sea, aquí ya estamos en barrancos muy complejos. Y a lo mejor un barranco, categoría 6, pues la gente está diciendo, ¡oh! Eriste está perfecto, porque ya no pasa el agua, o pasa un hilito por el canalón. Pero Eriste sigue siendo A6. Ojo, exige nadar, y exige potencia en el nado, y exige no meterte en ciertos sitios, porque como te metas ahí, vas a tener un problemón. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro a la hora de valorar. Igual, mirar con respecto a la verticalidad, que es otro de los problemas, no es un problema del agua, pero en un rappel con un caudal elevado, ya veis que verticales con caudal medio y fuerte. Descenso difícil que necesita gestión de la trayectoria. Eso implica montaje de desviadores, montaje de rápeles guiados. Mi nivel técnico tiene que ser un poquito más, ¿vale? Y tengo que entrenarlo y tengo que gestionarlo. Y sobre todo, la persona que monta el guiado. Porque claro, el primero es el que se la va a batir allí el cobre como un campeón. Los demás vienen a mesa puesta. Pero ese se lo va a tener que pelear. Entonces, es importante. Y los demás, aunque van a mesa puesta, es gente que si esa persona tiene un problema, tiene que tener herramientas para poder ayudarle. Y tienes que tener herramientas para gestionar en aguas vivas. Me voy con Dani, que es un máquina de las aguas vivas. Pues guay, que me lo monte todo él. Y ahora Dani tiene un pequeño problema y yo no sé cómo reaccionar. No sé cómo hacer un rescate asistido, no sé cómo hacer un rescate con lanzamiento en cuerda, no sé, 1000 cosas que podría intentar para echarle una mano. No sé, incluso desembragar la cuerda para llevármelo más para abajo y soltarle, que no se quede en un bloqueo en un rappel, por ejemplo. Es que esto que os hablo es la realidad de lo que nos encontramos. Entonces, ojo ahí, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que tener herramientas. Esto, veis que voy un poco al paso de atrás. Bueno, a nivel 6, verticales con caudal muy fuerte, muy fuerte. Esto ya es ya muy complejo rapelar por el activo de la cascada. Si se rapela por el activo, se buscan técnicas distintas, por debajo de la cascada, apoyado. No tienes fuerza ni potencia para soportar la potencia del agua sobre tu cuerpo con el rappel, aunque ponga mi descensor a tope de fricción para controlar el rappel. Bueno, eso es una cosa que quiero que vayáis, que reflexionéis sobre ella, que creo que es importante. ¿Dónde sacamos la información de los caudales a día de hoy? Bueno, pues normalmente lo que hacemos todos, que esto lo hacemos todos, de foros de internet, llamadas a guías o deportistas locales, tenemos un compañero, fotos que hemos visto, libros de reseñas. Los libros de reseñas se permiten hablar de caudales. Es alucinante, de algo que puede cambiar para hoy, para mañana, es la bomba. Servicios automáticos de información automática.
el SAI Ebro, por ejemplo, yo os voy a hablar de SAI Ebro, pero hay en cualquier otra cuenca hidrográfica también hay estos servicios automáticos de información. Grupos de WhatsApp que estamos y otras fuentes que podamos entender. ¿Cuál es el problema de esta información en los caudales? Pues la mayor parte de las veces cuando hacemos un análisis objetivo de esta información muchas veces está desactualizada. El fin de semana pasado fui a hacer y estaba... El fin de semana a lo mejor tiene suerte y está igual, pero vete tú a saber. Suele ser subjetiva en muchos casos, está pasada por el filtro de lo que a mí me ha parecido. Buah, iba pasadísimo. Y a lo mejor el barranco no lleva mucha agua. Me lo ha parecido a mí porque no estoy acostumbrado al agua o vete tú a saber, no sé. Pero realmente, ¿había algún problema con el agua? ¿Había un problema, un movimiento de agua? ¿Había un drosaje? ¿Había una contra? ¿Había cosas que son tangibles? Bueno, pues eso lo sabemos. A veces es errónea, ¿vale? Damos informaciones erróneas, otras veces inexacta, otras veces no es ajustada al lugar del descenso. Tendemos, por ejemplo, mucho con el SAI Ebro a medir barrancos. No, SAI Ebro Voltaña, ahora hablaré de este caso, SAI Ebro Voltaña está a 3,7. Va, Ordiso está para meterse, o La Pazosa está para meterse. Bueno, cuidado, hay más de 60-70 kilómetros entre Voltaña y el Ordiso. Ojo, a ver qué información estamos dando. Y ahí pueden pasar muchas cosas por medio. Puede ser que esté lloviendo arriba a muerte y resulta que el medidor todavía no le ha llegado la crecida. Puede ser que esté lloviendo a saco en alguno de los valles laterales que aportan a Voltaña, en la zona de entre Broto y... que además hay cuencas de recepción bastante grandes, y esté llegando agua que a lo mejor La Pazosa o Ordiso están bajos. Cuidado, tanto por un lado como por otro, Entonces, cuidado con esa información porque si estamos tomando referencias, ahora cada vez más lo veis, no, el SAI Ebro ha dicho que no sé qué, el SAI Ebro... Bueno, cuidado, Eso hay que cogerlo con pinzas. Suele ser sesgada, a veces es de difícil interpretación, ya sabéis, caudal alegre, está en su punto, pues bueno, pues, o me das algo objetivo o no me vale. A veces no está ajustada al nivel del grupo, está bien para entrar, pero mi grupo puede entrar con ese caudal, porque a lo mejor para ti sí, pero para mí no, entonces hay que tenerlo. Bueno, el SAI ya sabéis, es el Servicio Automático de Información Hidrológica de la Cuenca Hidrológica del Ebro y nos está dando información en tiempo real de los grandes ríos y cauces donde tiene medidores el SAI Ebro. Hay sitios que está súper bien, porque tienen un medidor justo en la salida del barranco o del río que vamos a hacer. Yo qué sé, el Aragón Subordán. Si voy a hacer Boca del Infierno, pues tienen un medidor de aforos, con lo cual está súper bien. Yo qué sé, Palomeras del Flumen, que estos días está tan de moda, que lo están haciendo bastante, pues Palomeras también tiene un medidor directo, o sea que es información bastante fiable. Pero de otros barrancos, como os he comentado otros, como Ordiso, tal, cuidado porque estamos tomando referencias en medidores que están muy lejos y que pueden estar afectados o artefactados. Bueno, aquí lo veis. Lo que decía, Ordiso. Fijaros la distancia en el mapa. No es muy grande el mapa, pero hay casi más de 60-70 kilómetros de diferencia de donde estamos midiendo a donde está el caudal del barranco. Cuidado con eso porque nos puede dar error. ¿Hay que desdeñar o hay que eliminar esta información? No. Lo que hay que hacer es contrastarla. Entonces, tenemos, por suerte en el Pirineo, ahora os enseñaré otra herramienta que hay, tenemos un montón de estaciones meteorológicas. Entonces, podemos saber lo que está pasando muy cerca de esos barrancos. Podemos saber si está lloviendo, si no está lloviendo, puede haber crecida, no puede haber crecida. Y esa información la vamos a contrastar con lo que me está diciendo el SAI. Y con esas dos informaciones vamos a ser capaces de tener una idea aproximada de lo que está pasando. Bueno, ahí ese es el medidor de Voltaña y ese es el de Javier Regay del Boca del Infierno. Vamos, es el que tomamos de referencia. Puedo mirar en el SAI los guías locales para saber si Boca se puede hacer, que normalmente se puede hacer a partir de que está por debajo de 5 metros cúbicos y por ahí, sin movimientos peligrosos de agua, es lo que os transmito. ¿Veis el ojo de la derecha del río en el puente? Pues cuando no pasa por ahí está por debajo de 5. Lo que hemos hecho, las referencias de Eriste, cuando no pasa por el canal derecho, pues más o menos eso es un poco... Lo ideal sería que en esos barrancos, que ya empieza a hacerse más habitual,
ponemos unas reglas linimétricas para saber dónde está el barranco. Eso me da información de dónde está el barranco, pero yo ahora lo que tenemos que adjuntar a esa información es qué significa que un barranco esté a 40, que está por encima, por debajo de la cotación que tiene. Entonces, eso es lo que me da ahora el valor, que eso es lo interesante de la medida del barranco. Que esté a 40 no me dice nada, me dice que está a 40. Pero ¿40 qué es? Pues 30 es la cotación, es el A3, por ejemplo. Pues yo sé que si 30 es A3, si está a 40, pues posiblemente está amplificada su S. Y a lo mejor no tiene movimiento de agua, pero a 40 sí que tiene algún movimiento de agua. Entonces, eso es lo interesante. Y eso es lo que tendríamos que enfocar un poco nuestros esfuerzos. Cada vez se va haciendo más, ¿eh? Bueno, aquí nace un proyecto que es Barrancos Cañón Pirineos Pirinis, que bueno, se hizo con fondos europeos y el proyecto seguro que lo habéis oído o si no, pues lo que hicimos fue poner en 16 barrancos del Pirineo unas cámaras y unas reglas linimétricas y estar midiendo los caudales de los barrancos, viendo qué era. No solamente medimos la altura del barranco, sino que también dimos la información de lo que significaba cada una de esas medidas con respecto a la cotación acuática del barranco. ¿Está en su nivel, está por encima o está por debajo? Esa es la jugada, eso es lo que hicimos. El barranco no solamente hacía eso, el proyecto no solamente hacía eso, sino que además también lo poníamos a disposición del público. Una página web, que es esa que está ahí, ¿vale? Y podías ver en directo lo que estaba pasando en el barranco en la regla minimétrica. Tú mismo podías coger tus referencias, estaba guay. No solamente hicimos eso, sino que además un prospector, un guía local, que podía ser guía o un deportista local, quien quiso participar, iba a dar información sobre qué estaba pasando en el barranco con ese nivel de caudal que tenía. ¿Hay movimiento de agua? ¿No hay movimiento de agua? Con ese nivel. Además también se informaba del tema de pues, posibles modificaciones en el barranco, pues en el salto que está referenciado a no sé qué tal, pues ha caído una piedra y no se puede saltar. Hay un animal muerto en no sé qué poza. Luego también con tema de reequipamiento de barranco, pues se reequiparon bastantes cosas que no estaban en muy buenas condiciones. Y bueno, pues era un proyecto bastante chulo. El proyecto ha estado funcionando hasta el año pasado, pero se acabó el dinero de Europa. El gobierno de Aragón se comprometió a través de turismo a seguir manteniéndolo y la realidad es que el gobierno de Aragón, con el tema de la pandemia, ha dicho que no hay dinero y de momento tenemos el proyecto ahí parado. Tenemos todas las cámaras instaladas, todo funcionando. Hay una chica, además, una ingeniera, que está trabajando, lleva 5 años tomando datos, porque vamos a hacer un estudio, que ya está casi terminado, de cómo se comporta el barranco, cada uno de esos barrancos, en función de la pluviometría que he tenido. Si nos caen 30 litros, ¿qué va a pasar en este barranco? Está guay, ¿eh? Porque si yo sé, me da mañana EMET que van a caer 30 litros y sé que el barranco me va a subir 1, pues es guay. Si sé que me va a subir 20, pues a lo mejor cambio de barranco a la hora de hacerle mi planificación. Pero, como os digo, ya sabéis, las cosas de los dineros pues no funcionan. Bueno, es importante el seguimiento pluviométrico anterior, ¿vale? Aquí esto es un problema. O eres súper estricto contigo mismo y, voy a ir la semana que viene, entonces el lunes miro, el martes miro, el miércoles miro. Eso hay que ser muy friki y dedicarle mucho tiempo y normalmente no somos así. Problema, los datos pasados son de pago en los servicios meteorológicos. No los regala nadie, ¿vale? Pero tenemos un proyecto altruista, privado, de un chico que se llama Marcos, que es de Zaragoza, que es Clima y Nieve Pirineos. Y yo no me canso de promoverlo y de empujarlo. Tiene un montón de estaciones tipo Davis, son estaciones automatizadas con cámara web, pluviómetro, viento, barómetro, todo este tipo de cosas que llevan las estaciones, y nos están dando información en tiempo real de todas esas estaciones. Mola un montón. Sé si está lloviendo y las tiene repartidas por todo el Pirineo. Mira, si queréis, pinchamos y así os lo enseño. Creo que es la mejor herramienta que podemos tener a la hora de planificar un barranco. ¿Se ve? No, espera, vamos a
hacer una cosa, porque yo sí que lo estoy viendo en la pantalla, pero vosotros no. A ver cómo... Ah, vale, porque está la presentación. Espera, Segal. Hola, ¿hay alguien aquí? Vale, ahora. Mirad, ahí la tenéis. No sé si la conocéis, pero os invito a que entréis, mola un montón. Estaciones meteorológicas, entráis y aquí tenéis, bueno, ya veis un mapa que me está diciendo las precipitaciones del día, le pincháis aquí y en el mapa ya me está diciendo las precipitaciones que he tenido en el Pirineo hoy, la acumulada del día. La de la última hora, 0,5, mirad aquí por ejemplo en el Sompor han llovido 5,6, posiblemente haya sido en forma de nieve. Uy, esto se ha venido abajo. Yo creo que como no está enchufado. Mirad. Larués, Linza, Selva de Oza, Jasa, Canfrán Estación, Puerto de Sompor, Sabiñánigo, Sallén, Portalet, Broto, Espierva, Castejón de Sos, Sesué, Villanova, Sos, Linsoles. Antes de ayer montaron una nueva que consiguieron montar. Los Llanos del Hospital, Las Paules. Venga, vamos a ver qué ha pasado en los Llanos del Hospital. Mirad, ahí tenéis toda la información actual de lo que está pasando en los Llanos del Hospital. Velocidad del viento, precipitación, barómetro, lluvia mensual. Tengo info de lo que ha llovido en las últimas. Me va a servir muy útil para conocer el nivel de saturación del terreno. Pero es más, si ya vais al nivel friki total, bueno, aquí tenéis los tabs, pero tenéis los datos completos de los últimos días y los datos completos de la última semana. Y nos los regala. Es verdad que es un poco infumable, porque lo ves así y dices, hostia, vaya chorizo, me ha soltado el colega. Pero bueno, si me voy a rain rate, que es la lluvia, pues ahí es donde voy a tener los valores. Y puedo saber que en los Llanos del Hospital, en el día 11, bueno, veis, no ha llovido ni ha habido precipitaciones. Tan, ¿veis? Y de un vistazo rápido soy capaz de valorar qué es lo que está pasando ahí. Es información muy interesante, sobre todo para saber, conocer tiempo pasado con respecto al tema de las precipitaciones. Espera, paso para adelante. Bueno, en el SAIEBRO también tenéis esa información, ahí tenéis el enlace. SAIEBRO, sabéis, ahí tenéis la página web también tenéis en tiempo real y tenéis algo en tiempo pasado. Tenéis, me parece que son 48 horas en tiempo pasado, que es interesante también. ¿Vale? Bueno, es interesante conocer la evolución de la pluviometría porque afecta directamente al caudal. En función de lo que llueve, así se va a modificar. Otra cosa sobre que es importante a la hora de planificar, aparte de conocer la pluviometría pasada, es conocer la meteorología presente y futuro. Bueno, es importante conocer qué meteo vamos a tener el día de la actividad, ¿vale? Y bueno, lo que hemos hablado del historial de las lluvias previas. Información, tenéis muy buena información. AEMET, bueno, lo criticamos mucho, pues, no sé, pues al final es predicción. Tampoco tienen una bola de cristal, con lo cual no está mal. Tienen una predicción específica de montaña. Si os metéis en la página web y además se va por macizos y os podéis meter en el Pirineo y entonces tenéis una información que además nos da información de 24 horas, qué es lo que ha pasado 24 horas antes. Y no suele ir mal, suele ser porque es un parte que bueno, lo desarrolla una parte están en Zaragoza, los chicos que lo hacen, y tienen bastante información, que es información que les pasan los refugios de montaña, con lo cual, bueno, pues siempre es un poquito más específica de la zona de la montaña. Sabéis que hay otras páginas web con las que trabajamos, están muy bien, tipo MeteoBlue. La ventaja que trabajan estos que trabajan con un montón de multimodelos, trabajan con modelos meteorológicos, mientras que AEMET trabaja con 2 nada más. Y bueno, pues nos puede servir para afinar un poquito más. Y sobre todo para afinar en la zona donde yo voy a trabajar, o donde vamos a hacer el barranco. ¿Por qué? Porque pensar que cuando AEMET o un servicio meteorológico oficial nos da un parte meteorológico,
nos lo da para una cuadrícula, para una célula, para una zona. Y esa zona es muy grande. En Aragón, cuando sale alerta amarilla o alerta naranja, cosa que es habitual también, y nos la da para todo el Pirineo. En verano, por ejemplo, tenemos alerta naranja por tormentas en todo el Pirineo. Y os habrá pasado. Llegáis, estáis en el valle y no cae ni una gota. Y un día de sol increíble. ¿Qué está pasando? Que 3 valles más a la derecha tenemos un marrón de agua que lo flipas. Entonces, ahí es donde podemos utilizar este tipo de herramientas que nos van a conseguir dar un poco de información más ajustada al valle que vamos a hacer nosotros la actividad, ¿vale? Con cierto grado, no deja de ser predicción, pues de nivel de acertar. Bueno, está Weather Centrales, está YRN. YRN es el servicio, creo que es sueco o noruego, no recuerdo ahora, meteorológico. Están en el Pirineo, aciertan mucho cuando vienen frentes de norte. El modelo que usan ellos, que es un modelo adaptado, funciona bastante bien. Bueno, lo que os he comentado de clima y nieve Pirineos, ahí tenéis la página web, está bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son el tema de las alertas meteorológicas. Entonces, al final, la alerta meteorológica me va a dar información sobre posibles fenómenos atmosféricos, ¿vale? Y que pueden afectar en un máximo de 72 horas. El problema, lo que os decía, la cuadrícula, la zona que me define. ¿Eso es Aragón? Bueno, pues cuando sacan una alerta naranja para al Pirineo, es toda la franja de arriba, la verde. Y os aseguro que no hace el mismo tiempo, salvo condiciones, sobre todo en verano, que son tormentas muy locales y tal, te están dando alerta naranja por tormentas y no tiene nada que ver lo que está pasando en el Valle de Benasque que lo que está pasando en el Valle de Echo. Son dos cosas distintas. Entonces ahí es donde podemos nosotros afinar un poquito. De cara a nuestra planificación, pues nos vamos a tener que ir a utilizar esas otras herramientas como MeteoBlue o ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, otra herramienta que quizá no es tanto para la fase de planificación, sino ya más para los momentos antes de entrar al barranco o el día que ya estamos yendo hacia la actividad, son los radares y satélites meteorológicos, que nos van a dar información en tiempo cuasi real de crecimiento, evolución, intensidad y dirección de posibles tormentas. Por ejemplo, para el verano es súper guay. Y yo como guía allí es una de las herramientas que más utilizo. Y me da la vida. Me da la vida. Estoy así y estoy viendo dónde está creciendo la tormenta, estoy viendo la dirección que está teniendo y cojo y digo, porque los radares son radares fijos que están en el suelo y lo que hacen es medir una reflectividad. Pueden fallar, que también se artefactan bastante, pero sí que me está dando de la precipitación que tienen y tal. Y entonces yo viendo lo que está pasando, digo, ostras, pues me voy a ir al valle de al lado. Y 2 horas antes hablo con mis clientes o si me voy con los amigos, que en vez del Valle de Tena nos vamos a ir al Valle de Echo, que ya verás, que esto pasa más al sur, que no sé qué. Y os digo que funciona muy, muy bien. Entonces mola mucho. Hay varios radares, aparte de los que tiene AEMET, hay radares regionales. Por ejemplo, en Cataluña tienen sus propios radares, País Vasco también. Entonces, bueno, si andáis por esas otras zonas, pues que sepáis que también los tienen y que funcionan bastante bien. Ahí tenéis la web de AEMET. Hay aplicaciones móviles que también nos dan el radar meteorológico, es Rain Alarm y cosas así. Lo que hacen es coger la información que les regala AEMET, pum, y la copian y te la venden a ti. Y encima, si quieres la versión de pago, pues entonces iros a la versión de AEMET, que es el radar, es el mismo. De hecho, cuando te metes en Rain Alarm, abajo aparece información cedida por Euskalmet, los radares meteorológicos de AEMET, no sé qué, bueno, los que sean, ¿no? Uy, perdón, menos. Okay. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar barrancos en el Pirineo, sobre todo en primavera o al principio del verano, es el tema del deshielo. Ya sabéis, muchas cuencas de recepción son cuencas nivológicas, entonces tienen mucha aportación de nieve y suele haber crecidas de caudal primero, en las horas centrales del día, porque es la hora donde va a haber más deshielo, y sobre todo si además lo juntamos con lluvias. Entonces tenemos que tener en cuenta esos barrancos que están afectados, que puede haber crecimientos bastante fuertes. Por ejemplo, Sorrosal, que conocéis todos seguro, pues Sorrosal, la cuenca hidrológica es muy grande,
es toda la cara sur de, bueno, casi toda la cara sur de Tendeñera, pues cuando tiene nieve, ojito, porque el Sorrosal tiene picos, igual, con Susa, este tipo de barrancos dan esos problemas. Valorarlo también y tenerlo en cuenta. La cuenca de morfología del barranco también define mucho el tipo de crecida que va a tener, ¿vale? Y hay varios factores que influyen. Aquí tenemos algunos. A cuencas más grandes, más cantidad de agua. Si yo voy a planificar y tengo un barranco y tengo peligro de tormenta y tengo un barranco como Oules Freciernieres, que tiene 20 kilómetros de cuenca hidráulica, tiene la altitud que recoge agua es desde 3.000 metros y tiene inclinaciones fuertes, pues ahí tengo un problemón como me pille la tormenta. Entonces quizá en un día de verano con tormentas, a lo mejor es mejor irse a Alberto, que es el barranco que está al lado. Bueno, quizá puede ser una buena opción para ese día. Entonces, bueno, es una buena manera de planificar. ¿Qué es cuenca grande? ¿Qué es cuenca pequeña? Cuencas pequeñas son las que van de 2 a 4 o 5 kilómetros, las cuencas medianas las que van de 5 a 9 o 4 a 8 más o menos, las grandes las que van de 8 a 12 y muy grandes, que serían cuencas que nos pueden dar grandes problemas si tenemos lluvias fuertes, las de más de 12 kilómetros cuadrados. Bueno, una buena opción para conocer el terreno cuando vayáis a planificar, si no conocéis o no o tal, es tirar del visor cartográfico del Instituto Geográfico Nacional, que nos va a servir para calcular extensión de las cuencas hidráulicas, nos vale también para calcular el porcentaje de vegetación, que también es importante para ver cómo va a actuar ese agua que va a caer, porque no es lo mismo que haya mucha vegetación, que tenga mucha inclinación, el tipo de roca que vamos a tener. Entonces, eso me va a dar una cosa que se llama el coeficiente de escorrentía. Es decir, de cuánta agua cae, cuánta llega al barranco, ¿vale? Entonces, no es que tengamos que ser ingenieros y hacer cálculos de coeficiente de escorrentía, pero sí que podemos tener ideas generales. Y esas ideas generales son las que van a condicionar qué barranco es el que yo voy a hacer. Y sobre todo, a ver, los días, esto es como todo, planificar cuando tenemos tiempo estable es fácil. ¿Por qué? Bah, no va a llover, está guay, ya sabemos lo que hay, lo tenemos más o menos claro. Los días complicados son los días esos de, hostia, dan tormentas en el Pirineo, no sé en qué valle, y me dan 40 litros y, ostras, y ahí es donde empezamos a tener problemas. Entonces, si hacemos estos cálculos de manera general, me pueden ir dando información. Ahí tenéis la página, no sé si la habéis manejado o no, pero está muy bien. Además la han actualizado hace poco y está muy guay. Mirad, si queréis, entramos un momentico. La vemos. Esto aquí. Plus. Bueno, aquí tenéis el visor. Por ejemplo, vamos a irnos a Canfranc, que es con el que siempre hago la jugada esta. Bueno, primero podéis jugar con las capas. No sé si manejáis. Viene toda la cartografía. El Instituto Geográfico nos regala toda la cartografía de toda España en 1.200.000, 1.50.000, 1.25.000. La actual y la pasada. No solamente eso, sino que además me regala... Espera, aquí, ¿dónde está? Que no me acuerdo. Aquí está. Me da la imagen del NOAA. Mucha mejor calidad que Google Maps. Trabaja con la cartografía del Plan Nacional de Ortografía Aérea y tenemos bastante resolución de lo que podemos ver. ¿Qué información tengo yo aquí? El nivel de cobertura vegetal, por ejemplo. Esto creo que es la Canal Roya, si no recuerdo mal, o no sé qué es, algo será. Pero veis, me está dando información del tipo de cobertura vegetal que tengo. Por aquí donde tengo esto, pues ya sé que tengo muy poca cobertura vegetal. Bueno, tiene herramientas que molan un montón, si os entretenéis con ellas. A ver, rutas y capas vectoriales, aquí, medir. Esta. Me dice, voy a medir una cuenca de un valle para saber cuánto mide. Pues os vais aquí al valle, le dais aquí a generar un polígono y esto es la raqueta, esto es Canal Roya, sí, ya sabía yo que me sonaba un montón. ¿Veis? Bueno, voy a cortarlo aquí para no alargarlo mucho, porque esto va hasta la Rinconada. Bueno, es hasta aquí, hasta la Rinconada más o menos. Y ya me está dando el tamaño de la cuenca, 11 kilómetros. Bueno, pues os puede servir, sobre todo para barrancos que no conocéis o tal. Creo que he cambiado la capa, he puesto otra. Bueno.
nada, que lo sepáis que está ahí, entreteneros con ello y que mola un montón. Y creo que os puede ser útil a la hora de planificar. A ver, ¿dónde estamos? Miguelito, aquí. Bueno, cosas interesantes también para conocer el tipo de crecidas que podemos tener. En la forma de la cuenca hidrográfica también me va a dar influencia directa sobre la velocidad del agua y cómo va a venir la crecida. Al final la crecida es una de las cosas que más nos preocupa. Cuencas con forma de abanico, lo que me están dando son crecidas muy fuertes, pero en muy poco espacio de tiempo. Si yo preveo que en una cuenca con abanico voy a tener, no sé, una precipitación, no sé, imaginaros 100 litros por segundo, o sea, 100 litros en una hora, que es una barbaridad. Bueno, pues a lo mejor lo que me interesa es, ¿puedo hacer ese barranco? Pues a lo mejor en esa hora no, pero 3 horas más tarde sé que ese barranco ha bajado mucho de caudal. Mientras que en un barranco con forma de hoja, ¿vale?, más alargado, voy a tener crecidas no tan altas, pero más duraderas. Quizá a lo mejor no es el barranco en el que yo pueda entrar. Bueno, hay que valorar. Son cosas que, os digo, tampoco hay que obsesionarse con ellas ni profundizar mucho, pero si ves ideas generales, al final, con todas las ideas generales, te vas a hacer una visión bastante clara de lo que puede pasar. El relieve, pues cuanto más pendiente, más agua va a llevar al cauce, ¿vale? Pendientes más suaves van a permitir, pues barrancos que no tienen tantas crecidas, no tienen tanta altitud, no es lo mismo barrancos que vienen de 3.000 metros a barrancos que vienen de, no sé, tienes 200 metros de desnivel, pues por mucho que sea aquello tampoco va a llegar tanto, ¿vale? Por mucho que llueva. El tipo de composición del suelo, no es lo mismo barrancos de granito, donde todo el agua que llega es agua que llega al barranco, que barrancos de caliza. Son calizas que van a absorber agua, mucha agua va a ir a aguas subterráneas. Claro, eso también va a depender del nivel de saturación del terreno. Entonces, si conozco un poco lo previo que ha pasado, ostras, si yo sé que ha llovido mucho, pues lo mismo el nivel de saturación es muy elevado. Entonces, entiendo un poco qué puede pasar ese barranco. Joder, el mes pasado no ha llovido nada en la zona. Pues entonces ya entiendo que aunque llueva un poco, ese barranco no voy a tener problemas de crecida. Porque ¿cuánto me va a llover? Claro, ¿cuánto volumen de agua va a llover? Eso es importante. ¿Vale? La masa forestal que cubre la cuenca. Eso es masa que agua que caiga va a retener. Si vais a cuencas hidrográficas donde no tenemos bosques alrededor del barranco, pues sabemos que el coeficiente de escorrentía, el agua que va a llegar, va a ser mucho más. Entonces, en terrenos sin vegetación, pues eso, nos llega un coeficiente de 7, que es casi todo el agua que ha caído va a llegar. Bueno, pues son cosas importantes que nos van a servir para valorar qué puede pasar en ese barranco. Altitud y orientación. Ya sabéis que las caras norte son más húmedas, tienen niveles de saturación más altos en el terreno, suele precipitar más, con lo cual, bueno, un día que tengo riesgo de tal, pues a lo mejor me interesa más cara sur. Veis que son como muchas cosas, pero que al final es entenderlo un poco, no hay que profundizar tampoco mucho. Bueno, más cosas importantes con respecto a la información que necesito, tema de sueltas de acequias y de presas y este tipo de cosas. Hay algún barranco que le afecta mucho, incluso que está prohibido. En el Pirineo francés, si conocéis el Sousou, pues, o el Vitet por encima de 45 está prohibido. Entonces hay que entender que ese barranco tiene un... Hay gente que se mete por encima de 45. Bueno, pues allá cada cual. ¿Qué pasa por encima de 45 en el Vitet? Y os cuento lo que pasa en concreto de ese barranco. Arriba en el valle tiene una represa automática. Es una presa muy antigua, muy vieja, y entonces para que no reviente la presa tienen un sistema automático de apertura. Entonces cuando está por encima de 45, la apertura se produce a 50, pero la limitación en el barranco para hacerla está en 45. Hay una apertura automática de las puertas. No se avisa, no se pone. Por eso en la regulación del barranco pone que está prohibido por encima de 45. Se deja un margen de 5, pero claro, ese margen de 5 puede crecer en que tengas un día con un poquito más de lluvia y que la precipitación haya sido más tal. Entonces tienes una crecida muy compleja en un barranco muy complejo. Entonces es importante tener esa información. Esa información la podemos sacar de varios sitios. Por ejemplo, yo qué sé, en el Sousou hay una página web que te metes y todos los días de antes te dicen si está prohibido o no se puede hacer. Vitet, la regulación lo pone en el cartel.
Las palomeras del Flumen se recomienda llamar a la Confederación Hidrográfica para que te den información si van a haber aperturas o no aperturas de la presa. Bueno, pues en tenerlo en cuenta. Resumiendo un poco todo este rollo que os he soltado, ¿vale? Que es denso, valorar la cuenca del barranco, su desnivel, pendiente, la cubierta vegetal que tiene, ¿vale? Y la precipitación que vamos a tener, por supuesto. Valorar el tipo de roca, calizas, granitos, otro tipo de rocas, areniscas, y cómo funciona el agua en cada una de estos tipos de rocas. La cuenca, si tiene nieve, el deshielo, horas de insolación, nivel de saturación del terreno, ¿vale? Pues si ha llovido mucho los días de antes, sacar esa información. ¿Dónde la tengo? En Clima y Nieve Pirineos tenéis la lluvia mensual. Ostras, pues es información que me interesa, ¿vale? Bueno, se puede valorar incluso la estratificación de la divisoria de aguas para ver si todo el agua va hacia un lado o va hacia otro. Esto es con cosas más técnicas, pero yo aquí entraría ya a preguntar un poco. Oye, ¿este barranco cómo actúa? Bueno, pues tenéis teléfonos de guías y que podéis utilizar. Bueno, cualquier otra circunstancia que por sentido común, que a veces hay que pararse y dejar un poco que la cabeza actúe el sentido común, ese que ya sabéis que no usamos, ¿vale? Y luego el tema de regulaciones. Muy importante la planificación, planes B, siempre, y C, y D, y F, y J, y el bar, y comerme un chuletón, y sidra si está lloviendo como no hubiera un mañana. Porque yo puedo planificar, puedo ser el mejor planificador del mundo, pero llego allí al barranco y me encuentro que la cosa no está. Planificar otra cosa, iros a otro barranco, planificar un barranco de por si acaso. Hay barrancos muy chulos que arriba no puedo hacer porque es tan imposible, o es jugarme el tipo, o el tipo de mi grupo que no está preparado para hacer ese barranco, y me puedo ir a hacer otros barrancos que son tan chulos o más, o incluso los disfrutamos más que meternos en ese marrón. Entonces, planificar siempre otras alternativas. Valorar también el tema de los escapes, ¿vale? Hay información, cada vez se intenta poner más en las reseñas sobre el tema de los escapes. Y el material que pueda necesitar para ese escape, porque está muy bien decir que aquí hay un escape, pero si el escape me hacen falta, yo qué sé, empotradores, pitones y maza para meter algo, para montar un pasamanos, pues me hará falta. Con respecto a esto, aquí hago un paréntesis y os voy a meter otra cosa, que es una cosa que usan mucho los franceses con el tema de las avalanchas. Y ahora cada vez más se empieza a ver más en literatura, que es el tema de los modos de vigilancia. Es decir, ¿qué son los modos de vigilancia? Pues el modo de vigilancia es un modelo de comportamiento. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer en función del riesgo identificado? Es importante identificar el riesgo, ¿vale? ¿Y qué va a provocar eso? En función de lo que yo identifique, voy a estar en una situación más relajada, lo normal de estar atento en un barranco, o aumentando mis niveles de atención y concentración, y no solamente eso, sino que me va a dar una ayuda a la toma de decisiones. Es decir, si yo estoy en un barranco donde mis niveles de atención son tan elevados porque la situación es tan compleja, porque ha habido una serie de modificaciones con respecto a las cuestiones ambientales, ambientales digo el contexto, no o sea, que puede ser la meteo, pero pueden ser otras cosas, y a las cuestiones del grupo, tanto psicológicas como lo que nos está pasando. Entonces, esto es un cuadro que lo que me está diciendo es: yo puedo tener un modo relajado, una vigilancia normal, cumplir con cuestiones básicas de seguridad, bueno, lo normal cuando vamos en un barranco, ¿vale? Pero si hay una serie de cuestiones que están cambiando, empieza a haber una tormenta, empieza a haber no sé qué, yo lo que tengo que hacer es intentar cambiar mi actitud con respecto a lo que estoy haciendo. Eso es, que exige un nivel de atención mayor, un nivel de concentración mayor, y no solamente eso, sino que además tengo que empezar a tomar decisiones con este cuadro de ayuda. ¿Podemos evitar el riesgo? Hostias, hay un aumento de caudal. ¿Por qué? Pues no sé, por lo que sea. Bueno, primero más concentración, más atención. No solamente eso, sino que vamos a ver, vamos a anticipar el modo de enfrentarnos a los obstáculos. Aquí teníamos previsto montar un rappel, no, pues ahora vamos a cambiar, vamos a montar un rappel guiado, vamos a no sé qué, vamos a tener más protección con el grupo. No solo eso, sí, pues si no puedo evitar el riesgo, lo puedo y podemos reducir el riesgo. Bueno, puedo incluso gestionar aquello de otra manera a la hora de enfrentarme. Puedo incluso empezar a valorar el tema de los escapes.
Y claro, si luego llego a niveles de atención donde estoy en una situación muy compleja, la cuestión es fácil, es aborto lo que estoy haciendo, me salgo en el primer escape que tenga y ya está. Es decir, porque muchas veces somos como demasiado continuistas en nuestra manera de afrontar un barranco o una actividad. Entonces tenemos que saber cambiar ese modo de actitud. Y ese modo no es un modo de más nervios, más gritos, más tensión en el grupo. Es un modo de concentración, atención y toma de decisiones en función de lo que estoy valorando. No hace falta gritar ni ponerse histérico. Venga, tal. Os habrá pasado, seguro, a mí me ha pasado. Estás con gente, de repente la cosa cambia un poco porque empieza a llover y os habrá pasado, ¿no? La adrenalina empieza a subir y se empiezan a tomar decisiones como más irracionales, más deprisa todo, más angustia. Vamos a tomar. Nuestros niveles de atención tienen que subir. ¿Por qué? Porque la situación se ha comprometido. Venga, más atención y más concentración. Y ahora vamos a empezar a tomar decisiones. ¿Cómo me ayuda? ¿Puedo evitar el riesgo? Sí. Me voy por un lado. ¿No puedo evitar el riesgo? Vamos a minimizar las consecuencias del riesgo. Voy a hacer no sé qué maniobra con un guía o lo que sea. Este tipo de cosas. Es algo que invito a que deis una vuelta porque está bien. Bueno, los parámetros que se observan en los modos de vigilancia son los del medio y los del factor humano, que son las variables. Bueno, planificar un plan de emergencia. ¿Qué vamos a hacer en caso de que nos pase algo? Pues que alguien se accidente o tengamos un problema. Ya sabéis, botiquín, primeros auxilios, técnicas de rescate y autorrescate, básico, en todos los componentes del grupo y material con todos los componentes del grupo. No vale que uno lleve en una mochila todo el material. Porque como esa mochila se pierda o esa mochila esté involucrada en el accidente, no voy a tener material para el autorrescate. Con lo cual, eso va a condicionar mucho la planificación que vais a necesitar. Contratos de Ulises, ya sabéis, o líneas infranqueables. Acordamos con el grupo que ciertas cosas no las hacemos, o hasta este punto hemos llegado. Y no lo hacemos bajo ningún concepto. Y eso se firman contratos y hacerlo porque está bien. A mí me ha pasado, ¿no? Ahí, por ejemplo, en mi empresa, yo tengo un contrato de Ulises que es, con alerta naranja no hago actividad por lluvias. Y os aseguro que ha habido más de 1 y más de 2 días que el cielo estaba azul como el demonio y estás allí viéndolo y estás con los clientes y explicándole y los grupos al lado pasando, oye, ¿y estos por qué van? Y tú ahora explícale. Y eso es un contrato de Ulises que tengo y no me lo salto nunca. Y me afecta directamente porque a mí en mi caso además me afecta a nivel económico, ¿no? Es decir, estoy perdiendo unos clientes que es mi forma de vida. Hostias, es difícil. Entonces, creo que la manera de poder hacerlo es con este tipo de contratos. Plan F, claro, eso es. Y ¿queréis que vayamos? Nos vamos a Loyaza, que está perfecto, barranco seco, y aunque nos lleva un poquito de agua, está guay. Bueno, luego, por supuesto, antes de iniciar la actividad, nosotros hemos planificado un montón de cosas, pero tenéis que valorar que eso que habéis planificado, cuando llegáis, pues se cumple, ¿no? Es decir, y si no se cumple, pues vamos a ver cómo podemos adaptar eso a dónde estamos y pues ejecutar nuestro plan B o lo que haga falta. Es importante el tema del plan B para no perder el día. Y os digo, hay un mogollón de opciones de barrancos que planificamos al lado que nos van a... El Pirineo, la ventaja que tiene es que en 20 kilómetros a la redonda tienes tropecientos barrancos. Y a lo mejor haces un barranco que en la vida ibas a haber hecho. Entonces tenéis opciones. Pues ya os he dado bastante la vara con el tema de planificación y el tema de caudales. Y ahora pues vamos a hablar de los barrancos más bonitos del Pirineo, ¿no? Estos son barrancos que, bueno, pues más o menos los que son por zonas, los he clasificado un poco por zona y os cuento alguna cosilla así de ellos. Bueno, zona de Valle de Hecho, los valles occidentales, pues Fodefago, Hospital de Siresa quizá, Boca del Infierno, Barrancazo, es un río. El Boca, por ejemplo, mola mucho porque Boca, el medidor del SAI me da una referencia exacta de lo que está pasando en el Boca. Entonces ya sabes que cuando está por debajo de no sé cuántos, pues está guay. No tiene movimientos de agua. Estriviella, un barranco muy bonito, de caliza, bastantes rápeles muy resbalosos. Jardín, súper gran calcetinada para llegar, pero muy bonito estéticamente. Está guay. Fodefago, un barranco para hacer en primavera, donde los otros barrancos del Pirineo van pasadísimos de agua.
Foz de Fago, bah, brutal. Este es el típico barranco que en agosto la gente pone, oye, ¿cómo va Foz de Fago? Y tú te despiporras de risa, que cómo te puedes atrever a preguntar eso, ¿no? Porque es un barranco que luego se seca y es una ponzoña de barranco que no os podéis ni imaginar. O sea, lo mismo que tiene todo el encanto maravilloso en primavera, todas las flores, todo el acceso es con flores súper bonitos, tal, bah, se vuelve barro de mierda por todos lados, serpientes, no mola nada. Es barranco para primavera. Lo mismo que, por ejemplo, Hospital de Siresa también es bastante tempranero, es de los primeros que se pueden hacer en el Pirineo, muy divertido para hacer, muy fácil, saltitos, tobogancitos, muy bonito estéticamente, un barranco de flis, barranco soleado, mola mucho. Cuando hace frío y tal, en primavera, que el agua todavía está frío. Y Hospital de Siresa, está en Siresa, al lado de hecho. Boca del Infierno es un barranco un poco más tardío, barranco para entrar más tarde, porque es un río, es el Aragón Subordán. Entonces, lleva mucha agua, y cuando lleva agua, cuidado que es un barranco delicado. ¿Habéis hecho alguno? ¿Boca? Nada, si quieres se puede hacer sin cuerda. Hay un salto de 10, un poco delicado. Os cuento una cosa que pasó en ese rappel. Cuidado, no te accidentes. Hace 3 años... Bueno, os cuento el final. Hace 3 años llega Pachi, un guía de ahí de Hecho Activa, está con un grupo y normalmente ahí se hace o salto, es un salto de 10 bastante impresionante, o se monta un rappel a la derecha con un pasamanos que hay montado. Pues normalmente se salta. Y llega Apache, iba muy, muy bajo. Ese año había llovido mogollón, iba bajísimo. Llega Apache, salta, bueno, eso la profundidad es el infinito y más allá. Y llega, entra, y cuando entras a toda hostia, entras al agua, ¡pa! Y hace contra algo, ¡bum! Y toca con los pies, abajo del todo. Y dice, hostia, se he tocado. ¿Qué ha sido eso? Me cago en 10, tío. Pero si aquí no se toca. Se pone las gafas, bucea, un coche. 5 años atrás había desaparecido un belga en la zona de la selva de Oza y no sabía nadie encontraba ni al belga ni al coche. Bueno, pues era el coche del belga. Al belga se encontró la documentación, 2 años más tarde del accidente se encontró la documentación del belga en Hecho. En Hecho, en el pueblo, en el que pasa el río, ahí en un merendeo que hay, encontraron la documentación del belga. Y el tío, nunca le han encontrado, pero se encontró el coche ahí. El coche se despeñó. Si habéis hecho ahí, cuando entráis en la selva de Oza, que es muy estrechito, que se pasa un túnel, pues se despeñó ahí del túnel para abajo. ¡Pium! Ahí, por ejemplo, se ve. Cuando llegas, pasas, te paras, te asomas a la derecha y se ve bastante. Bueno, del Valle del Aragón, no sé si conocéis o habéis hecho, Chiniprés, barranco de primavera, súper bonito, de deshielo. Es un barranco con un vertical bastante larga, una vertical de 50, abierto a todo el valle. Y bueno, es aproximación de alta montaña, es chulo, es un barranco de primavera. Luego en verano se suele secar y ya pierde un poco el encanto, pero es muy bonito. Aguaré, que es uno de los clásicos de allí, si os gusta rapelar, 14 rápeles. Está muy bien, es para practicar el rappel y maniobras está genial. Los Meses es un barranco más cortito, a mí me gusta mucho, lleva muy poca agua, es un barranco ideal para días de mal tiempo o tormentas, porque por mucho que llueva tiene una cuenca de recepción muy muy pequeñita y no carga casi nunca agua. Entonces he estado que hicimos el reciclaje y a mí me gusta especialmente. Y para mí es barranco escuela. No es un barranco agua, lleva un poquito de agua a la altura de los tobillos, pero es un barranco que si te gusta hacer prácticas puedes montar rapeles guiados, desvíos, todas las maniobras que quieras y más. O sea, es espectacular. Y el Sibiscal, esto es una joyita pequeñita que está en el Valle de Aísa, que a mí me gusta mucho. Es un barranco muy pequeñito, ideal también para cuando hace muy mal tiempo y en el Pirineo no podemos hacer los grandes barrancos o tal, y es muy bonito. Tiene una última cascada muy chula y es una joyita que... Equipación, ya os lo digo, de mierda. Speed guarros y cosas podridas, pero bueno, se lleva algún cordino para reforzar y apañáis. En el Valle de Tena, bueno, ya conocéis Oslucas, Gorgol, Forronías, que es otro de los clásicos en Panticosa, el Caldarés, que antes me comentabais que habíais hecho, Caldarés muy chulo, pero luego tenéis otros barrancos que son un poquito menos conocidos, como es Ollaza, que está en Viescas, barranco ideal también para días de caudal, es un barranco muy bonito con poca agua y es una selva cuando te metes dentro, es un barranco de flis y a mí me gusta muchísimo.
y no os podéis ni imaginar la explosión de vida que hay en ese barranco. Tritones, rana pirenaica, o sea, es una brutalidad. O sea, te da rollo meterte en cada una de las pozas. O sea, yo me peleo para no meterme en las pozas de la cantidad de vida que podéis encontrar. Si queréis ir a ver tritones y salamandras, allí hay siempre. El barranco de Santa Orosia está en Yebra de Basa, un poquito antes de llegar a Sabiñánigo a la derecha. Barranco para hacer en primavera, la foto que veis es una de las ermitas rupestres, pues hay un rappel de 50 volado que te separas 20 metros de la pared. Es brutal. Y en la entrada del barranco, si lo sabes encontrar, hay una cueva. Hay un laminador que se entra y es súper bonito, te embarras ahí un poco y luego ya te limpias el neopreno y es muy chulo. Y luego el barranco es muy bonito, es un barranco abierto, orientación norte-sur, le pega el solete. Y para días, por ejemplo, en primavera, que hace muy malo, es un barranco que mola, a mí me gusta muchísimo. Y luego en la zona subiendo hacia Viescas, hacia el puerto de Cotefablo, tenéis Puerto de Sía y Barranco del Infierno. Son dos barrancos paralelos en la cuenca, es la cuenca que da de Tendeñera hacia el puerto de Cotefablo. Y bueno, Sía tiene la foto, este año se ha puesto de moda Sía por la foto de la cascada, que es una cascada así muy chula, como en dos direcciones, tiene un cono de eyección y otro rappel. Hay que tener cuidado porque ese rappel, que además se puso también de moda porque había un rappel, el de anterior de la cascada, que había un bloque que se mueve, todo el bloque, bueno, dicen que se mueve. Yo estuve el día después de que se ve eso y no se movía allí nada, pero bueno. Está bien, no, porque a veces son bloques, es flis y el flis es una roca muy rota, entonces da problemas. Y Barranco del Infierno muy parecido, son muy parecidos en cuanto a estructura, algún tobogancito, muy bonitos estéticamente, muchísima flora, es brutal porque como son sitios que no va nadie, pues están guay. Y barrancos que cuando, bueno, pues no tienes, los grandes barrancos están un poco con problemas de agua, estos se pueden tratar. Bueno, en la zona de Broto, ya sabéis, aquí es donde están los más famosillos, Ordiso, el Salto del Carpín en su dificultad, gran vertical, la Pazosa, la gran bestia de la zona. Bueno, la Pazosa hay que buscarle el momento y conocer muy bien cuál es la problemática de la Pazosa, sobre todo con aguas. Tiene un sitio donde tiene una poza, que es donde se mató la chica este año, a principio de temporada, y tiene una poza que tiene una contra muy fuerte y está todo, o sea, cuando lleva mucho caudal es todo espuma. Hay flotabilidad cero y una contra que te mete a un drosaje debajo de una piedra. Y bueno, además, bueno, el accidente pasó por más cosas, pero bueno, no, lo importante es que hay que buscarle el sitio y si te metes con ese caudal o con caudales elevados, saber gestionar ese problema de una manera adecuada. El Furco, ya sabéis, el clásico, es muy raro que el Furco vaya muy pasado, ya puede llover, ya puede granizar, ya puede caer, tiene que haber algo muy bestia para que el Furco... os contaré que, como anécdota, este año el Furco ha ido súper bajo todo el año, o sea, no ha crecido en nada, y no sé, o sea, cuando habéis hecho el Furco, ¿sabéis cuando termináis y vais al parking? Pues estar terminando, pasar un coche y parar un Menda y decirme, oye, perdona, ¿cómo va el Furco? Y 5 metros más adelante tienes el Furco que ves en la referencia de caudal. O sea, alucinante. Entonces, no me estaba preguntando por el caudal del barranco. Me estaba preguntando si él podía hacer el Furco. Un tío que no conozco nada, que me para un coche, me baja una ventanilla, porque el caudal tú si pasas lo ves. Claro, entonces tú me preguntas que yo decida si tú puedes meterte en el barranco. Es que preguntamos eso en los foros de internet. Ese es un poco el problema. Sorrosal, ya sabéis, super barranco. Cuidado con Sorrosal con las tormentas. Tiene las grandes reventadas que tienen porque tiene una cuenca de recepción muy grande y en verano cuando caen tormentas en la zona de Tendeñera, ojo, no es la primera vez que en Broto está haciendo sol y en Tendeñera, que es otra vertiente que va por el otro lado, ha caído la de Dios es Cristo y tenemos una crecida con reventón. Ojo con ese barranco. Cuando está bien de caudal está muy guay. Este año ha habido que tener un poco cuidado con lo que os hablaba de las reseñas de salto. Pues pone salto y en ese salto pues había unos cuantos tobillos y piernas rotas por saltar en un sitio donde no había nada de profundidad. No hemos valorado, salto, porque pone salto y me reviento. La Glera Otal, no sé si lo conocéis, está en Fiscal. Es un barranco muy fácil, se puede hacer sin cuerda. Y los primeros 300 metros son brutales a nivel paisajístico.
Es un cañón cerrado, de flis, todo tapizado en verde. A nivel de vida también brutal, de rana roya sobre todo, es una barbaridad lo que hay. Está muy, muy chulo. Bueno, Gloces, que os voy a contar, para mí una catedral de los más bonitos del Pirineo. Es un barranco que, aunque es muy estrecho y da mucho rollo con el tema de aquí como vengo una crecida, la cuenca de recepción de Gloces es muy pequeñita y tiene que llover mucho y hacerlo muy mal para meterte ahí. Hay un libro de barrancos que habla de cosas de los barrancos y hay unos guías que cuentan que les pilló una crecida y cuentan una épica de que se subieron a uno de los no sé qué. Bueno, eso fue una cagada que no sé cómo se atreven ni siquiera a contarlo. Porque esas cosas mejor es esconderlas. Porque, madre mía, o sea, ¿qué predicción tenía que haber para que el Gloces subiera eso? Si cogéis el Iberpix o habéis estado en Gloces, miráis la cuenca y la cuenca se ve, es una cuenca de Lilliput, no tiene nada. Entonces, ojo. Bueno, y el Viandico, también conocido como Friandico. Está feo como el demonio, muy bonito. Y bueno, también es un barranco que le afecta bastante. Zona de Bielsa, Mirabal, muy bonito, barranco ordesiano a tope. Ya sabéis que dentro de Ordesa, dentro del Parque Nacional, está prohibido hacer barrancos. Pues con Viandico y Gloces son los barrancos que nos dan un poco ese aire de Ordesa, ¿no? Grandes paredes verticales, grandes bloques encima nuestro, es muy bonito. La Foz de la Canal, grandes verticales, muy chulo. La Garganta de Irués, es un barranco que hay que tener un poco de cuidado con el caudal, porque lleva mucho caudal, es un río, y está por la zona de Parzán y por ahí. Parzán, joder, ahora se me ha ido a mí la flapa. No me sale... Por un poquito antes de llegar a Bielsa. Ahora os diré el nombre, que no me acuerdo. Muy, muy bonito estéticamente. Está en la Fuentefornos también. En Aragón hay varios barrancos que se llaman Fuentefornos. Y la verdad es que es muy, muy bonito. Es un barranco para pillar un poco más en estiaje, a final del verano y tal, porque ya hay un poquito menos de caudal, para agosto. Y es de los barrancos donde no va mucha gente. Y es muy, muy bonito. Ahora hay que caminar, ¿eh? La Prox tiene un ratito de caminar. Barrosa, súper divertido, barranco súper chulo, tobogán lanzadera de alta gama. Y Barrosa hay que seguirlo. No sé si lo habéis hecho. Normalmente la gente se sale, cuando llega, antes de llegar a la central hidroeléctrica que hay en el final, no sé si habéis hecho, te sales a la izquierda y te montas en cruzas otro barranquete y te sales, si quieres. Ese barranco que baja es Arroyo Pinarra, ¿vale? Pues ahí te puedes volver a meter al barranco y todavía tienes como 400 metros más de barranco, que está bastante bonito también, y bueno, mola un montón, y luego sales al otro lado de la carretera. En vez de terminar antes de la carretera, sales al otro lado. Si lo hacéis, mola porque alarga un poquito más, que es un barranco cortete y está muy bien. Muy guay para combinar con Arroyo Pinarra. Arroyo Pinarra es este barranco que os digo que viene, si habéis estado en la zona, subís el Valle de Bielsa y llegáis al túnel de la frontera y se ve una cascada al fondo. Ese es Pinarra superior. Pues en vez de hacer ese, que bueno, es solamente esa cascada y es una calcetina de muerte y todo el tramo intermedio es un rollo que no hay quien se lo fume. Pues donde viene el Salcorz es uno que pasa por encima de un paravalanchas que hay, pues tú dejas el primer paravalanchas, está la carretera por debajo del paravalanchas y al lado hay como otra carretera que pasa, que es es la que está para... Pues ahí podéis aparcar. 5 minutos de aproximación, cruzáis la carretera, pone Arroyo Pinarra y bajáis al puente que hay. Es lo más feo del mundo. Lo veis y dices, vaya mierda de sitio. Bueno, pues pasáis el túnel, o sea, el puente, gira a la izquierda y os metéis en un sitio increíble. Entras con un tobogancito de 10, otro tobogancito pequeño a la derecha, gira el barranco, un rappel de 36 brutal, tobogancito, saltito, tobogancito, 5 minutos de caminar, 5 de retorno y vuelves al coche. Es ideal para combinar con Barrosa Trigoniero. Se hace nada, no llega ni a 10 minutos del parking de Barrosa. Ya os digo, miradlo porque está bien. Y bueno, y luego ya de los grandes que hay así, que también está muy bien, la Larry, que también está bien, Ordiceto, que está un poquito más... Bueno, Ordibuso, eso. La zona de Benasque, pues ya sabéis, hay Hueta de Barbaruens, es uno de los clásicos, bastantes tobogancitos, saltos, muy bonito estéticamente el bosque, aproximación muy larga, muy, muy larga. Eriste,
Al que le guste las aguas vivas y barrancos un poco más potentes, pues Eriste, ideal para hacerlo a final del verano, cuando lleva poco caudal. Y bueno, a mí Eriste realmente el tramo que me mola es el 4. Los demás, bueno, están bien, pero creo que el que disfrutas y te lo pasas bien, está. Luego las 12 cascadas del Liri, que es uno de los clásicos ahí en la zona de Castejón de Sos, Barranco Gordo, Barranco Chico, ¿cómo se llama este? Ramatsue, que es el otro que hay por allí, son muy chulos. El 12 cascadas exige combinación de coches o una buena calcetinada. Si lo hacéis con un solo coche hay un truco, que es hacer solo las 7 primeras cascadas. Y te sales a la izquierda y vuelves en 10 minutos al coche. Está muy bien. Y porque luego la segunda parte es un poquito más larga, hay un rappel un poco más chulo, pero pues para evitarte, si quieres combinar, Literola, otro de los grandes barrancos de la zona, bueno, ya sabéis. Y ya como así regalo de última hora, pues aunque no iba a hablar de ellos, pero dije, va, Pirineo francés, que mola un montón. Y ahí pues tenéis el Vitet, uno de los grandes, Susú, Cancey, Tourmont, la Neste-Dussault, la Gouffre, el gran barranco del Pirineo. Si os gustan barrancos top, la Gouffre. Gouffre ideal hacerla en septiembre. Es barrancazo. Barrancazo. Hay que gestionar cuerdas mucho. Si tenéis un nivel de tecnificación alto y manejáis bien con cuerdas y tal, es brutal. Es brutal. Y con esto y un bizcocho, pues ya os he dado bastante la vara. ¡Hala! ¿Preguntas, dudas? ¿Algún barranco más que conozcáis que no he hablado de él? ¿Los habéis hecho todos? ¿No los habéis hecho ninguno? ¿Qué conocéis de allí? A ver, ¿qué habéis hecho por allí? Sí. A nivel de aguas vivas, sí. Es un poco más difícil de gestionar. Un poquito más. Eriste sobre todo lo que tiene, por ejemplo, es el tema de la recuperación en la ola. La ola es muy fácil de pasar, ¿eh? Y de hecho, cuanto más caudal lleva, más fácil es. Haces un salto, caminas un poco, tienes un ratito de caminar y luego llegas a... No, hay uno que es o rappel por el activo, reunión derecha, que ese cuando lleva mucho caudal no se puede acceder, y es pasamanos izquierda a un árbol, rappel. Creo que es... espérate que ahora... Sí, sí. Luego, si lleva mucho caudal, ese rappel te vas a montar una losa que hay a la derecha, orográfica, de ahí hay un pasillo que empuja bastante el agua, hay que tener cuidado. Si va con agua, o sea, con poca agua, te puedes ir por el pasillo. Si va con mucha, te vas a la izquierda. Y luego se llega a la cabecera de un rappel largo que hay de 30 y algo, no recuerdo, y luego hacemos ese rappel, que ahí hay como un saltito pequeño, porque, bueno, puedes alargar el rappel y bajar un poco más. Ese salto hay que tener cuidado, hay que saltar, creo que es a la derecha, porque a la izquierda hay una piedra, pasas un poquito más, hace como giro izquierda, derecha, izquierda, como... Ah, un salto izquierda, luego sales una zona abierta y luego viene el rappel de la ola. Esta es. La ola se puede hacer también con pasamanos y la ola, cuanto más agua llega, como lo que hace es pegan una piedra y hace así, ¡fum! Entonces, cuanto más agua lleva, más grande es el agujero, porque tú lo que haces es, llegas aquí, te metes y pasas. Es verdad que pega muchísimo caudal, o sea, y además no es agua espumada, es agua. Te pega una hostia. Yo este año lo he hecho un par de veces y me metí a probar a ver qué te empujaba eso y madre de Dios bendito, la que liamos ahí. Y ahí, por ejemplo, la recuperación de esa cuerda, para hacer la recuperación bien, mola empalmar una cuerda muy larga. Yo recuperé íbamos con un... ¿Qué llevábamos? ¿Un 30 puede ser? ¿Un 35? ¿Un 40 puede ser? No, un 30 por ahí. Y rapelamos, no, llevábamos... Y recuperé con un 40, o sea, la recuperación fue empalmando una cuerda de 40 para recuperar desde el fondo de la poza, que es muy larga. Porque ya te digo, hay una contra muy fuerte a derechas y cuando intentas recuperar desde ahí, primero no es el sitio bueno para recuperar porque cuando levantas un poco la cuerda, la cuerda se engancha, o sea, trinca todo el mangazo de agua. Entonces te la está removiendo, está tirando de ella, pero te tira de la de recuperar y tira de la de bajar, con lo cual estás ahí puteado, tienes un montón de fuerza que no vas a ningún lado.
En cambio, cuando te la llevas, si la sacas fuera, te la llevas muy lejos y a la derecha. Y entonces la de recuperación queda súper limpia. Solo queda el peso de la cuerda con el agua y lo que la empuja. Es lo único que tiene. Y luego, pues el tobogán. El tobogán hay que pegarle bastante recto. No hay que tirarse por donde viene el agua, porque te saca hacia la derecha y pegas contra una losa, o incluso te puede sacar del tobogán. Sí, ese es el de 25. Se puede destrepar, ¿eh? Tiene destrepe por la derecha y ya está. Y poco más tiene Eriste. Luego caminar, un par de rápeles ahí un poco raros. Tiene una zona ahí que parece que se mueve mucho el agua, pero no hace nada. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por aguantarme y... Gracias. A vosotros.